De la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa. Bienvenido, Mario, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, estabas escuchando el programa. No te iba a preguntar por la virginidad y todo eso, no tiene sentido. Pero sí, ¿cómo estás viendo este panorama? Digamos, hablamos de inflación, hablamos de Levax, hablamos de situación económica en general. Y ¿se ve la luz al final del túnel? ¿No se ve la luz al final del túnel? ¿Es un tren? ¿Es luz? Hay sectores que lo van a ver, que son los menos, que son las empresas exportadoras, algunas, los sectores agroexportadores grandes, los sectores que están vinculados a la minera, el sector financiero, ven una luz, te diría que más que una luz, ven un estadio de fútbol encendido. Después lo que es la cadena comercial propiamente dicho, tenés que pensar que hoy las empresas estamos hablando de una caída, de un cierre de no menos de un 30-35%. Ese es el número que hoy se está tomando como dato. ¿Cierre? ¿A qué te referís con cierre? Cierre que las empresas, comercios que van a cerrar, pymes que van a dejar de producir, pequeños productores que van a quebrar. O sea, se está trabajando sobre esa base. ¿Por qué? Porque a diferencia del 2001, o sea, todo el mundo me pregunta cuál es la diferencia con el 2001. La diferencia con el 2001 que vos, estaba todo el mundo chequeado. Todo el mundo había chequeado 30, 60, 90 y 120 días. Cuando decís chequeado es tirar cheque para adelante. Tiraban cheque para adelante, las empresas consumían cheques para adelante y había una rueda financiera que la tenía todo el mundo establecida. En este momento eso no ocurre. Lo que ocurre es que el máximo plazo es 30 días. Nadie confía, nadie da crédito. Entonces lo que uno empieza a ver es que el comercio lo que empieza a hacer es comerse su stock. O sea, se empieza a comer el stock de mercadería. O sea, si vos vas al negocio no tiene menos cantidad de productos, y empieza a tener grandes dificultades porque tiene que comprar con efectivo. Entonces toda la cadena se está cortando de manera muy brusca. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Que en los próximos 60, 90 días, muchos de esos comercios chicos, muchos de las industrias chicas van a empezar a cerrar sus puertas porque no van a poder sostenerse. Esta es la realidad concreta del mercado hoy. ¿Por qué? Porque vos tenés una caída promedio de venta en la Argentina, siempre hay que ver el punto de venta, pero es un promedio de un 35-40% con respecto en producto, y todos tus insumos crecieron fuertemente. O sea, te creció la luz, te creció el gas, te crecieron los impuestos, te creció el flete, que es un insumo importante. Por encima de eso. Por encima de eso, mira, hay un ejemplo que a mí me impacta mucho. Esto va para los kiosqueros que sé que anduvieron por acá o alguno comentó recién, pero las heladerías. Vos pensás que el insumo de la electricidad, que era un insumo variable, un insumo que no era importante, pasa a ser el insumo más importante. Hay de este tipo de negocios que pagan más de luz que de alquiler. Entonces, si vos hiciste un contrato hace 2 años atrás para poner una heladería, para poner un kiosco, para poner una carnicería, y tu insumo, tu costo más importante era el alquiler, y hoy tu costo más importante era la luz, que no lo tenía ni previsto, evidentemente la ecuación económica no te va a dar. Esa variable no existía. Hoy esa variable es fundamental en la rentabilidad. Es fundamental en la rentabilidad. O sea, vos tenés el costo más importante que tiene un negocio que alquila, que son la gran mayoría, es el alquiler. Hoy el costo más importante que tiene ese negocio es la luz. Entonces, es una locura. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Vos estás teniendo un aumento y por otro lado tenés un tema que, esto hay que recalcarlo, este gobierno lo planteó de entrada, que era la caída brutal del poder adquisitivo de los trabajadores. O sea, el gobierno decía claramente, lo decía Lita Puig en Santa Fe, Rosendo Fraga lo decían en todos los medios, que los trabajadores argentinos habían vivido una irrealidad y que tenían que bajar sensiblemente los salarios, que no podían comprar plasma, ni celulares, ni viajar al exterior, que eso era una irrealidad que se vivía en Argentina, en un momento que la Argentina tenía los sueldos más altos de Latinoamérica. Hoy, al día de hoy, tenemos sueldos más bajos que Paraguay. Entonces lo que hemos logrado es una pulverización de los salarios de los trabajadores y eso hace que haya menos consumo. O sea, no hay mucha ciencia para inventar. O sea, si vos tenés menos consumo, aumentaste fuertemente los costos internos, hace que el mercado se achique. Y en ese achique se van a achicar los comercios, se va a achicar la industria y el modelo que ellos están planteando, que lo plantearon hace 2 años, por eso digo, a mí me parece que es un error creer que esto es un error, que esto es una equivocación. Ellos dijeron claramente que era el modelo australiano. Cuando nosotros empezamos a hablar con los funcionarios y decían que ellos iban a un modelo australiano, uno empezó a averiguar qué era Australia, porque la verdad es que yo tenía poca información. Y Australia es un mercado de 24 millones de habitantes,
con grandes extensiones de tierra, altamente tecnificado, y que ese estándar de vida le da para 24 millones de habitantes. El problema es que acá en Argentina somos 45, con características muy parecidas a Australia, pero con el doble de habitantes. Entonces, en ese modelo económico te sobra casi el 50% de los habitantes para que puedan estar incluidos. Con lo cual, ¿qué hace el gobierno? La más simple de todas y la más barata, que va a ser sostener al mercado general, o sea, a los trabajadores que van a perder su puesto de trabajo, a la pyme que se va a caer, con asistencia social. Eso es lo más barato que tiene el Estado. El Estado no invierte en producción, no invierte en industria y sostiene a una gran masa social con planes, con comedores, con un gran gasto social, que hay que hacerlo, que no es que esté en contra de eso, pero que en realidad no va a tener una política de desarrollo, sino solamente de contención. Ayer discutíamos en este programa sobre cuáles son las medidas anticíclicas que ha tenido el gobierno de Lichi en este momento, digamos, de crisis, sobre todo de decisiones políticas macro a nivel nacional. Hoy empecé, digamos, a buscar sobre todo, digamos, alguna información oficial y empezar a cotejarla con distintos observatorios que tienen el Centro Comercial, la Unión Industrial, o sea, datos, digamos, duros de la economía. A ver, por ejemplo, vamos a la placa que dice, que habla de las empresas en 2016-2017 según el informe del Observatorio Laboral. Y acá vamos a entrar en cuántas empresas hay en la provincia de Santa Fe registradas. Y con una excepción, digamos, que hay muchos de esos. A ver, el Ministerio de Trabajo le llama empleadores, no necesariamente son empresas. Porque muchos son monotributistas, por ejemplo, que tienen a cargo un empleado. Entonces, hay registrados, y esto es digamos, un promedio que se da de los últimos 3 años, 2016, 2017 y este año que estamos transitando, de aproximadamente 440 puestos de trabajo registrados. Y hay 52.370 no empresas, sino empleadores. Vamos al 2016. En el 2016 hay una, al año anterior, hay 52.908 empresas contra 491.912 empleados. O sea, hay menos empleados en el 2016 que en el 2017. Y vos decís, ¿cuándo tuvimos mayor crisis? ¿En el 2016 o en el 2017? Yo creo que mayor crisis tuvimos en el 2016, ¿no? Totalmente. Queda claro, ¿no? Ahí empieza a mostrarse más o menos algunas, para cotejar algunos datos. El segundo tema es, de esas empresas, vos tenés un rango de empresas que exportan. Y eso es la desigualdad en sí misma. Tenés entre 900 y 1000 empresas que exportan en la provincia de Santa Fe, de las cuales 30 generan más de 500 empleados, son grupos empresariales importantes como Vicentín y Cargill, y que tienen, o sea, y que fueron beneficiadas por las últimas devaluaciones. Los 2 cimbronazos económicos que tuvimos todos fueron beneficiadas hasta entre 900 y 1000 empresas. Entonces, estaría bueno ahí empezar a analizar qué medidas anticíclicas se han hecho y qué se puede hacer. Por ejemplo, lo primero que le pregunté a algunos funcionarios, sobre todo del Gabinete Económico, es ¿qué van a hacer con esas 900 o 1000 empresas? Porque fue histórico desde que asumió el Frente Progresista Cívico y Social de que a esas empresas, que son sobre todo, digamos, agroexportadoras, que son las que manejan los cereales, no le cobran casi el ingreso bruto. No le cobran impuestos. O sea, eso es el tope. Son esas 900 o 1000 empresas, que no son todas, digo, pero las 30 principales te manejan un gran sector de la economía real de la Argentina, de la provincia de Santa Fe. Hay 20 empresas en Santa Fe que facturan 413.000 millones de pesos. Facturaron en el año pasado. 2017. 5% que si tendrían de ingresos brutos, tendríamos 21.000 millones de pesos, tendría el gobierno
Por ejemplo, una tonelada de plata. Por ejemplo, Solo en 2017. Por ejemplo, para aliviar la carga de la factura de la EPE. Así, bueno, subsidio de la EPE, 21.000 millones de pesos. Mirá, ahí hubo una discusión seria que ocurrió hace poco cuando las empresas nos cerraron la posibilidad de exportar el gasoil que se produce con la soja a Estados Unidos. El biodiesel. El biodiesel. Y pasábamos a querer ir a Europa. Y Europa nos planteó fuertemente de que en la Argentina había subsidio al sector agroexportador. Y fue toda una discusión en donde los europeos decían que al no cobrarle impuesto había un subsidio indirecto. ¿Por qué? Porque ellos, que son los principales productores, Claro. eran los causantes de las grandes inundaciones de Santa Fe Claro. y de la destrucción de los caminos y de todo el proceso que significa un monocultivo. Es que entonces, en manera indirecta, había un subsidio. No directamente, pero que indirectamente había un subsidio. Y la realidad es que ellos tienen que pagar impuestos porque no se puede cargar el peso de la cuestión impositiva en la gran mayoría de la sociedad cuando hay un sector tan privilegiado que no solamente no paga impuestos, sino que además es beneficiado con la devaluación, es beneficiado con la inversión de caminos. Pero fíjate lo que dice Juan Manuel, que es importante. Con una sola medida de cobrar, o sea, que la legislatura se ponga de acuerdo, cosa que antes tenía, por ejemplo, a Juanchi Mercier sentado en una banca del Senado provincial y te decía, con las empresas no, chicos, con las empresas no. Hoy yo no sé, los senadores y diputados provinciales, después de la experiencia de la solidaridad del gobierno provincial con las obras públicas, del financiamiento en dólares, cómo fue desplegado por todo el territorio provincial en cada departamento. Yo no sé si votarían en contra. Digo, Bueno, es una hubo oportunidad varios para proyectos. sacar esos 20.000 millones de pesos. Hubo varios proyectos en la legislatura. El último fue el FRADE y el anterior fue Rubeo. Y yo recuerdo una nota, Miguel Lichif apenas asumió como gobernador en una radio donde le preguntamos si dentro del paquete de medidas que tenía pensado para su gobierno iba a ser lo que no hizo Birner y lo que no hizo Bonfatti, que era cobrarle ingresos brutos. Digo, porque uno habla de frente progresista y tenía un fuerte discurso Lichif en esto de sostener el progresismo. Y bueno, el progresismo es también de alguna manera que Cargill pague impuestos como lo hace el monotributista, tiene un kiosco en la esquina, o como lo hago yo, o como lo hace Juan, o como lo hace Galici, que pagamos el 4,5 o 5% a la provincia de Santa Fe, como corresponde, digo, son impuestos provinciales. Y Lichif dijo que le parecía que lo había visto en el proyecto de Rubeo en ese momento, que le había parecido muy interesante y que no lo descartaba impulsarlo desde el gobierno de la provincia de Santa Fe. Eso no sucedió. Después el proyecto de Rubeo perdió estado parlamentario. Ingresó el proyecto del FRADE y quedó en la nada. Bueno, pero este es el momento donde la política debería hacer scrum sobre estas medidas. Este es el momento. Mirá, me parece porque que tenés, después del receso legislativo, podría venir una ola de definiciones sobre tabla, sobre esta cuestión, y de golpe y porrazo te podés encontrar con una recaudación de 20.000 millones de pesos, de tipos que no se van a ir, porque van a decir, che, no es negocio ya para mí, digamos, si me sacás el 4,5, el 4,1 o el 3,5 de ingresos brutos. Es caro. Mentira. Pero ¿Cuánto dijiste? 413.000 millones de pesos. 21.000 millones. El problema no es la legislatura, el problema es que Lifchitz, cuando firmó el pacto fiscal, se comprometió a no cobrarle impuestos a las exportadoras. Pero con la devaluación Entonces esa quedó exportadora... trabado, Bueno, Saglione el otro día fue dijo hace que... 6 meses, Juan. Saglione asumió hace 2 años. Saglione Pero dijo firmó el el pacto otro día fiscal, que no, el gobierno nacional no cumplió el consenso fiscal. El otro día salió a decir directamente que el gobierno nacional no cumplió el consenso fiscal. Algo que doña Rosa ya se había enterado como 6 meses antes, ¿no? Tardó un poquito, digamos, El dato es el dato que aporta Carlito del FRADE, el de las empresas, que 20 empresas facturan tanto. Claro, y está lo que dice Juan en el proyecto del FRADE. Ahora, qué bueno sería, si grabás a esas empresas grandes, evitar que la provincia se endeude con algo que le está por sacar el Senado, y se lo va a sacar más temprano que tarde, a la gestión del Lifchitz. Me parece que hay que sincerarse también. Estábamos hablando hace algunos días del financiamiento de las campañas políticas. El blanco de los aportantes es solo una parte. Hay empresas que ayudan a toda la política en las campañas. Cargill, Vicentín.
La política no va a escupir contra el viento, la política en general, y Cargill, Vicentín... Salvo que Vicentín lleve su propio candidato. Son financistas de las campañas políticas de todo. la política tradicional. Saco a la izquierda o al povo a la izquierda que no recibe estos tipos de aportes, pero el resto de la política sí. Pero lo ha hecho, digamos, el círculo más importante de la Unión Industrial en otras épocas, con otras conducción, también poniendo un huevo en cada canasta. Financiando la campaña claro. de Wiener, la de... yendo como candidato a vicegobernador uno, de otro candidato, y también teniendo financiamiento de la Unión Industrial, y también por las dudas con el candidato, digamos, emergente de otra fuerza. Ahora, fíjate lo que dice para atrás el gobierno provincial. Las políticas anticíclicas que lo toma como argumento el gabinete económico. Dice, por ejemplo, las políticas de generar demanda. Dice, esto es anticíclico. ¿Cómo generamos demanda? A través de distintos componentes del gasto público. La cláusula gatillo la ponen como uno de los factores anticíclicos, que en otras provincias no existe. La cláusula gatillo que vos vas a hablar con todos los dirigentes sindicales y dicen, esta es la única provincia que cumple con eso. Se la arrancaron los sindicatos, ¿no? Pero Pero es una la cuestión tiene. de dar y Es la conceder. única provincia, me parece. Es la única, es la única. Tres provincias. No, pero esta es la única que va adelante de la cosa, de inflación, al tiempo de la inflación. Sí, va al tiempo. La obra pública y su efecto dinamizador de la economía. Esto es real. Te lo dicen todos los presidentes comunales, intendentes y senadores, te dicen, la obra pública, los más de 20.000 millones de pesos que lleva hasta ahora ejecutados Lifchit en obra pública, generaron que empresa que caiga por lo menos no se vea tan afectado porque genera consumo. Pero además hay un tema importante, aclarar ahí, y esto lo digo con bastante conocimiento. En el tema de la obra pública de la provincia de Santa Fe ocurren dos fenómenos que son importantes y son destacables. Primero, que es la provincia que paga. En las otras provincias hay obra pública y después tiene que ir a discutir. Están a 60 días. Es única en la Las provincia. certificaciones pagan a 60 días. Pagan a 60 días. Y además tiene redeterminación de precio, que las otras no lo tienen. Con lo cual eso hace que la provincia de Sí, Santa que Fe... hay algunos problemitas, Mario, con esto de la redeterminación de precio, porque armaron un grupo muy cerrado de Ministerio de Obra Pública con Infraestructura, donde las empresas no están muy de acuerdo con la redeterminación de precios, pero que te pagan a 60 días, No, bueno, viste, no, está la bien, querés, está la bien. chancha, las 20, Está bien, pero a ver, la fábrica de Checinado. A ver, sí, pero igualmente dentro del marco nacional podemos discutir Sí, el que puede porcentual. ser mejor, que puede ser peor, pero la realidad es que lo tiene. El resto de la provincia no lo tienen, y yo que recorro todo el país y que estamos en todo el país, vemos que las empresas están con gravísimos problemas. Buenos Aires paga muy mal, no te aplica retención de precios. 180 días Buenos Aires. 180 días. Y paralizadas las obras. En ese punto hay que recalcar que lo que sostiene parte del empleo, que lo que mostrabas anteriormente, ha sido la obra pública. Y ahí vamos rápidamente, porque nos queda poco tiempo. Mejorar la infraestructura económica en las rutas, las obras energéticas, que estaba ligado al punto anterior, que mejora la competitividad. O sea, había rutas que estaban destrozadas y el transporte no pasaba, después de inundaciones, sequías y todo lo demás. Bajar impuestos, específicamente ingresos brutos para la mayoría de los contribuyentes. Me estaban diciendo que en varios sectores, digamos, bajaron los ingresos brutos. El tema es que en el 90% de la gente no bajó. O sea, es muy sectorizado. Promover misiones de comercio exterior, apoyos a programas de innovación, eficiencia energética. Esto lo de eficiencia energética lo están promoviendo, que es lo de los prosumidores, poner los paneles, digamos, solares. El tema es que todavía sigue siendo bastante verde. O sea, hay políticas económicas. Ahora, estaba viendo cómo fue 2016-2017 con el Ministerio de Contigiani, y hubo una inversión aproximada del Estado entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Producción voy a ser totalmente concreto, pero había 130 millones de pesos en subsidios y el resto fue de tasa diferencial subsidiada en líneas de crédito que licitaron en todos los bancos. ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, yo tengo bastante experiencia de haber pasado por varios ministros, o sea que con lo cual puedo dar una experiencia de los últimos por lo menos 5 o 6 ministros seguro. Creo que fue el ministerio que más acción tuvo sobre el pequeño y mediano empresario
Contigiani. Contigiani, lejos, entendió que había una diferenciación entre las grandes empresas y el pequeño y mediano productor, el pequeño y mediano tambero, el pequeño y mediano industrial, el pequeño y mediano comerciante, y tuvo actitudes que fueron fundamentales. No nos olvidemos que en la acción de gobierno del ministro hubo 2 inundaciones, no hubo una, hubo 2. Y lo primero que se priorizaron fueron los productores agropecuarios de menos de 150 vacas, que fue todo un tema revolucionario, porque había muchos que tenían mucha más vaca y que no llegaba a tener. Entonces lo primero que fue pagarle a los pequeños productores para que pudieran salir adelante. También hubo actitudes de salir a sostener a las empresas en crisis. Había, por ejemplo, para dar un ejemplo, no quiero dar millones, había una empresa de bolita, la única empresa de bolita que quedaba en la Argentina en pie, y se la salió a subsidiar. Y acá quiero aclarar algo que fue muy interesante, porque cada subsidio que se dio tuvo la transparencia de que estaba la presencia no solamente del Ministerio de la Producción, sino del senador, del intendente, del empresario y de las organizaciones de desarrollo. O sea, no hubo un crédito que se dio trucho o a sola firma o con la mirada solamente de un área. Y se salió a romper una situación de crisis. Y la posición de en ese momento del ministro, que a mí me pareció muy interesante, era: señores, compremos tiempo. Lo principal cuando uno está en crisis es comprar tiempo. Y es lo que no se está comprando tiempo ahora.